Bienvenidos, nos encontramos el día de hoy con la doctora Francis Arias, médico general y subjefe de operaciones del programa 0800 Bigotes. El día de hoy vamos a tocar un tema un tanto importante al momento de la práctica médica, que es la relación médico-paciente. Entonces, para empezar, queríamos preguntarle que cuál cree que es la importancia de esta relación en su práctica. Mira, la relación médico-paciente es bastante importante, sobre todo porque vas a generar confianza en él para que él decida o te diga todo lo que él siente, todo lo que, o sea, te manifiesta absolutamente todo. Acuérdate que estamos en una cultura, ¿verdad? Donde la confianza, o sea, los venezolanos somos muy confianzudos y tú como médico tienes que dejar de lado la rigidez para que el paciente entre en confianza contigo y pueda manifestarte todo lo que siente en el momento. Incluido para que colabore, para que ayude. Totalmente, exacto. Para que ellos sean colaboradores, de hecho, para que un tratamiento tenga éxito, él debe confiar en ti. Claro. O sea, debe confiar en tu tratamiento, debe confiar en lo que tú estás haciendo médicamente con él para que fluya todo. Claro, y también como para no caer en esto de que no le voy a ocultar a la doctora este síntoma, sí, voy a ocultar este antecedente porque me da pena, porque es que no sé si me va a juzgar si le digo esto. Exactamente. Y eso incluso interfiere, ¿no? Al momento de dar un buen diagnóstico, un buen tratamiento. Claro, tú tienes que estar abierta a que el paciente, por supuesto, no es como tú, no va a tener tus mismos conocimientos, la misma cultura, de hecho la misma forma de comportarse. Entonces al ver el que tú estás abierta a escuchar su situación, se le va a generar un sentido de confianza y él, bueno, va a explicarte y a decirte todo lo que él siente pues, en el momento. ¿Y no considera que es difícil darse cuenta si un paciente le está diciendo la verdad, está siendo honesto? Porque muchas veces por esa falta de confianza el paciente puede omitir detalles importantes. Mira, cuando yo vi clases de práctica médica, recuerdo que la primera doctora que me dio clases de práctica médica me repetía mucho, y no nada más ella, después de ahí todos los doctores que me dieron clases a mí siempre me repetían lo mismo: usted observa al paciente desde que entra por la puerta. O sea, y es observar, o sea, tu concentración tiene que estar en el lenguaje corporal de él. Siempre las personas que mienten ven hacia otro lado, o sea, tienen ciertas características que los van a ir aprendiendo con la práctica, que te hace ver que te está mintiendo. Y también a nivel psicológico, uno como médico tiene que saber cómo ingresar, ¿no? En esa parte de la mente del paciente, porque incluso es una materia que vemos durante nuestra formación, está como que profundizando más esa parte, súper importante, porque si yo no tengo la parte de la empatía, yo no sé siquiera si la persona vino obligada, si la persona vino a mí voy a ir con este doctor porque es el que sabe que no me conoce, o es el que queda más lejos de donde yo vivo, y uno tiene que estar como al tanto también de qué puede estar pasando por la mente del paciente. Díganos, doctor, ¿cuáles serían los principales desafíos que se enfrenta al mantener una buena relación con los pacientes? En primer lugar, el nivel cultural donde vivimos. Aquí vale más lo que diga Google, lo que diga la vecina, lo que diga la tía, a lo que realmente diga el médico. Entonces, a ti como médico a veces te frustra, por lo menos cuando tú tratas de dar una orientación con algún tipo de tratamiento y de repente llegue la prima y te diga, no, lo que pasa es que a mí me sirvió esto. Entonces, la cuestión está en tú tener la capacidad de respirar profundo y de explicarle a las personas que no todos los cuerpos o no todos los organismos son iguales, hacerlos entender. Más que todo, que tu relación se basa en hacer entender que tú eres el que tiene el conocimiento y el que lo va a ayudar, y que no todos los casos son iguales. Si él está buscando tu ayuda, debe aprovecharlo. El otro desafío sería la situación del paciente. Si es un paciente que no está bien, si a lo mejor neurológicamente no está consciente, o quizás un paciente en crisis psicótica, o sea, la relación se hace mucho más difícil porque, por supuesto, tú tienes que buscar la manera de hacerle ver
que debe tener confianza en ti. Y también, bueno, a nivel obviamente neurológico, como lo dije anteriormente, la relación se basaría más con el familiar que con el propio paciente, porque él no está consciente de lo que le está sucediendo. Bueno, esto también viene dado con la colaboración que tiene el paciente hacia el médico, porque sabemos que es verdad que hay pacientes que colaboran porque de verdad están dispuestos a eso, pero hay pacientes que no colaboran, incluidos los familiares. Entonces, ¿cómo harían en ese caso? Sí, en ese caso es entender tú primero que no todos piensan como tú, que yo puedo ser médico, pero mi objetivo principal tiene que ser hacer entender la información, ni siquiera hacérselas llegar, es hacerles entender la información o lo que yo les quiero hacer ver en el paciente. Entonces, ¿de qué va mucho la mano eso de la educación? O sea, tú tranquilizarte y tú explicarle tranquilamente, mira, este es tu cuadro de salud, tienes que hacer las cosas por esto, por aquello, siempre ser sincero, de una manera con mucho tacto, pero siempre ser sincero en cuanto a la situación de salud que tenga el paciente. Bueno, ahora un poco relacionado con lo anterior, ¿cómo maneja estas diferencias culturales y de comunicación con los pacientes? Mira, lo primero que tiene que hacer un médico, considero yo, es entender que en ese momento lo que tú tengas o lo que tú sientas no prevalece. O sea, cuando yo estoy en una práctica médica o estoy actuando en una situación como médico, yo trato de olvidarme de todos mis pensamientos y de todo lo que yo crea a nivel general. Tú como médico tienes que tener una mentalidad muy abierta. A pesar de que tú te tienes que enfocar en salvarle la vida o en mejorar la calidad o el estilo de vida de una persona, siempre tenemos que respetar la decisión de esa persona. A pesar de que no nos gusta, porque mi lema es salvar vidas, eso es lo que según su psicología y según su cultura y según sus creencias les hace bien a ellos. Y lamentablemente nosotros tenemos que respetar eso. Es un no estoy de acuerdo, pero bueno, es lo que ellos deciden y bueno, que el curso que tome la vida sea el que decida. Y ya llegando al punto de las estrategias, ¿qué estrategias se utilizaría o utiliza usted, doctora Francis, para mejorar la relación médico-paciente, es decir, la relación de usted con sus pacientes? Bueno, utilizo muchas estrategias dependiendo de la situación en la que me encuentro. Si el paciente es muy cerrado, yo intento ser igual de seria con él, ¿sabes? Siempre observo mucho cómo es el paciente, cómo es el familiar, cómo está actuando, qué tal se está sintiendo, toda la cuestión. Entonces, yo trato de ubicarme en el que, ok, si el paciente es muy serio, ok, yo voy a ser lo más responsable y serio posible. Si veo a un paciente que es muy chistosito, muy no sé qué, entonces como que, ¿sabes? Básicamente me adapto a la situación. Pero siempre lo que debe prevalecer en todo creo que es la empatía. La empatía que tú tengas con el paciente. Entonces, básicamente, mis estrategias son mantener la empatía con los pacientes para saber cómo actuar en el momento. Es básicamente eso. Claro, porque cada paciente es un mundo y Total. Psicológicamente son diferentes y piensan diferente y analizan Total. sus situaciones de forma diferente. Total. Y yo creo que la medicina va muy de la mano con la parte psicológica, porque hay veces que nosotros generamos enfermedades también es más por la mente que porque de verdad hay algo orgánico mal. O sea, es más por nosotros que por el mismo organismo. Sí, y usted tocó ahorita un punto muy importante, que es el de desde la empatía ponerse en el lugar del paciente, porque también tengo que ver, bueno, estoy viendo que la situación en la que está lo puede tener que lleve a no expresarse mucho conmigo. Vamos a ver cómo hago que él confíe en mí y vea que no hay ningún problema. Que desde esta parte lo que estamos buscando es su sanación, su bienestar. Sí, yo creo que tenemos que ser claros siempre, en todo momento. Y una de las cosas que nosotros tenemos que tener claras es que no todo el tiempo vamos a salvar una vida. O sea, realmente ese eslogan en el médico es un eslogan que que debería cambiar y se puede variar. ¿Por qué? Porque el médico suele sentirse muy decepcionado cuando el paciente no se salva. Pero si hay algo que es de verdad razonable o que es algo verdadero, es que la muerte existe y todos nos vamos a morir.
¿Qué es lo que yo siempre le digo a los que vienen detrás de mí o lo que yo siempre me digo a mí personalmente? Que, ok, a lo mejor yo no pueda salvar la vida de un paciente, pero puedo mejorar la calidad de vida de ese paciente. Ahora, como para cerrar, ¿puede compartirnos algún caso que destaque la importancia de esta relación médico-paciente? Sí, claro, bueno, tengo miles de casos, pero el que más recuerdo es como estudiante, porque como estudiante ustedes van a aprender muchas cosas muy bonitas y de verdad espero que todo les quede como una experiencia. Medicina, como lo dije hace pocos minutos, tiene dos vertientes, malas y buenas, pero que siempre prevalezca que todo es una experiencia para tu carrera. Cuando yo estaba estudiando, hubo una de las rotaciones de medicina interna, nosotros normalmente nos entregábamos camas. En ese momento yo tuve 2 camitas y una sola tenía paciente, pero era el paciente más complicado de todos, o sea, complicado. Era un paciente con un trastorno metabólico debido a una diabetes mellitus tipo 2 complicada en hiperglicemia. El paciente tenía una fractura de fémur y cadera. El paciente tenía una retinopatía diabética, también tenía una podopatía diabética, tenía una enfermedad multiescara. Estaba complicado con una pseudomonas y eso huele horrible, es un germen intrahospitalario que el olor es, o sea, tú literal haces una cura y tú te tienes que salir y tienes que bañarte, tienes que desinfectar la ropa, o sea, es todo mal. El paciente, aparte de todo eso, tenía, le habían colocado su sonda porque por supuesto no podía caminar, pero la sonda estaba obstruida porque tenía una piuria, o sea, era un paciente por todos lados complicado. Y como que para completar la situación, la única familiar que lo cuidaba era una paciente psiquiátrica. Y él era psiquiátrico. Y de hecho, entre ellos dos se peleaban, o sea, se daban golpes. O sea, era lo más complicado del mundo. ¿Qué pasa? Que estábamos en revista, yo estaba presentando el caso, la cuestión, y la especialista, que era mi prima y me daba clase, me dice, tú te vas a casar con este paciente. O sea, a veces que la familia te dé clases, a ti te pone más en tensión porque es como que, ok, lo tengo que hacer perfecto porque ella es mi prima y ella sí está en la potestad de decirme, mira, lo hiciste mal, o mira. Entonces, bueno, resulta que cuando estábamos en la revista, estábamos presentando el caso, ella me está diciendo, tú te vas a casar con el paciente tenía 15 días que enfermería no lo aseaba. O sea, te podrás imaginar que el cuarto en general olía malísimo, porque su esposa, que era psiquiátrica, no se bañaba y él tampoco lo aseaba. En una de esas, no recuerdo bien qué pasó, que abrieron la gaveta y estaba, o sea, nosotros le preguntábamos a la esposa, ¿tú le estás dando el tratamiento? Ella decía que sí, pero cuando nosotros abrimos, o sea, se abrió la gaveta o no sé qué fue lo que pasó, estaba todo el tratamiento allí, completo. El señor tenía una enfermedad renal y por ende estaba edematizado completamente, al punto que tú lo tocabas y te mojaba las manos de lo edematizado que estaba, o sea, él estaba muy mal. De hecho, al momento de la revista, él no respondía bien al llamado, no hablaba bien, no, o sea, estaba muy mal. Ella me dijo, bueno, te voy a dar 3 días para que tú te encargues de este paciente. Entonces, cuando yo le fui a hacer la cura, en primera instancia el paciente estaba muy agresivo, estaba muy molesto por la situación en el hospital, tenía una fractura de fémur. Obviamente, si tú lo mueves, la primera reacción va a ser golpearte. Y la esposa refería a eso, es que yo no le hago nada porque él me golpea. Las enfermeras referían lo mismo, yo no le hago nada porque es que huele mal, porque es que él me golpea, porque es que él me maltrata, porque es que, o sea, yo entendí que el paciente no estaba dentro de sus cabales y que yo tenía que buscarle la vuelta a esta situación. Entonces yo me enfoqué en ser más cariñosa, en demostrarle a él que yo estaba preocupada por su situación, en que yo quería que él mejorara. Y eso a él hizo que fuese bajando la guardia poco a poco, al punto de que mientras yo le estaba haciendo la cura, una cura que tú tienes que hacer con cepillo quirúrgico, una cura que es bastante tediosa, moverlo, él fue colaborando conmigo porque yo le iba hablando, iba diciéndole su nombre, porque otra cosa muy importante es que al paciente tú debes decirle su nombre.
Lo primero que tú te debes aprender al paciente es el nombre. O sea, usted se llama Roberto, usted le dice Roberto. Entonces, hola Roberto, mira, yo le expliqué todo el procedimiento, yo te voy a hacer una cura, te va a doler un poquitico, o quizás te duela mucho, pero vamos a hacer una cosa. O sea, yo negociaba con él. Cuando te esté doliendo mucho, tú me lo dices. Y yo freno. Entonces él agarró y cada vez que él le dolía, él me decía, doctora, ya no, vamos a aguantar. Bueno, Roberto, respira, yo lo que quiero es ayudarte. O sea, explicándole todo poco a poco lo que él iba a hacer, generando confianza entre él y mi persona para que él se dejara hacer todo. O sea, yo iba todos los días, toma tu pastillita, te voy a inyectar. Yo lo bañé, le llevé ropa, le llevaba hasta comida, todo. O sea, todo de verdad, al punto de que en 3 días, o sea, eso fue un viernes, que me dijeron, tú te casas con el paciente. Yo duré todo el fin de semana casada y ya el lunes el paciente había mejorado el edema, había mejorado el fallo renal levemente, había mejorado el olor, había mejorado su situación en sí, en general, era otro. Y ahí fue cuando mi prima, o sea, la doctora que era mi prima, me felicitó, porque realmente mejoró. También fue por el aspecto psicológico, fue por una persona que no tiene ningún parentesco conmigo, se está preocupando por mí, voy a colaborar con ella. Bueno, doctora Francis, muchísimas gracias de verdad por aceptarnos la invitación, por compartir este espacio con nosotros y bueno, como dicen por ahí, nos vemos en los pasillos. Muchas gracias.